Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a Historia en Minutos, el podcast donde estaremos viendo varios eventos históricos de toda la historia mundial. En cada capítulo será uno diferente. Yo soy Diego y seré su guía en esta larga lista de eventos mundiales. Básicamente, ¿por qué estamos haciendo esto? Pequeño paréntesis y presentación aprovechando de una vez, ¿verdad? Pues básicamente la historia o la materia de historia me gusta mucho, me gusta bastante. Pero también me gustaría aprender más y no quisiera estar en una escuela como tal, sino que me gusta investigar por mi cuenta también. Y pues bueno, la información que estoy teniendo me gustaría pues poder compartirla con todos ustedes. Básicamente porque no quiero quedarme con toda la información para mí. O sea, sí, tal vez es bonito aprender mucho, pero también me gustaría que las personas que escuchen esto puedan aprender algo también de lo que es la historia en general. Espero que les sea de su agrado y que les guste mucho pues todo este tema que estamos haciendo. Básicamente también la intención es que no dure una hora o media hora, sino que dure unos 10, 15 minutos, 20 máximo si es que. Pero la intención es que se puedan tener un poquito de historia en general en todas sus mentes y que pues bueno, les guste este nuevo contenido. Entonces ya, cerrando el paréntesis de presentación y dando a entender de qué se trata todo esto. Si eres nuevo, muchas gracias por escuchar este contenido y pues espero que te guste y que te puedas quedar para más rato. Bueno, empezando, hoy 30 de octubre del 2022, vamos a empezar con nuestro primer episodio llamado La Era de los Descubrimientos, pero primero una pequeña efeméride un poco curiosa. Sí, el 30 de octubre de 1938 ocurre el pánico en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva Jersey y Nueva York, al emitirse por radio la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Muchos oyentes se incorporaron tras la advertencia de que era ficción y pensaron que realmente estaba sucediendo una invasión alienígena. Algo chusca, esa película está muy padre. Bueno, yo he visto la película, no he leído el libro donde sale Tom Cruise. Pero es bastante curioso que se haya hecho un gran escándalo por la historia emitida por el radio. Pero bueno, dicho eso, ahora sí vamos al tema, la era de los descubrimientos. Cuando el Imperio Otomano cerró la antigua red de rutas comerciales entre el Lejano Oriente y Europa en 1453, los comerciantes europeos debieron buscar nuevos trayectos para el comercio. Así es, estamos hablando de hace bastante tiempo, de los años 1400, 1500. La historia de todo esto abarca casi que hasta el 1670, pero básicamente son la era de los descubrimientos más importantes en esa época por dos cosas. Primera, ya lo vimos, el Imperio Otomano cerró la ruta de comercio más importante. Y esta ruta de comercio, ustedes si estuvieron en clase de historia, tal vez en la primaria o en la secundaria, la han de conocer o al menos les ha de sonar el nombre de Mesopotamia, una ubicación muy importante en esos tiempos entre Europa y Asia y parte de África, pero muy pequeña parte de África, y ahorita veremos por qué muy pequeña parte. Básicamente porque Mesopotamia era el punto medio de todas las negociaciones de lo que era en el antiguo continente. Ahí era la ruta donde se unía Europa, Asia y África. Básicamente era como, por así decirlo, un centro comercial gigantesco, pero en una ciudad gigante, en donde, bueno, llegaban marineros, o navegantes de otros tipos, no sé, de España, Inglaterra, Francia, Italia, Grecia, y todo lo que venía del oriente, como China, India, todo eso se iba ahí. Era el punto medio, era donde se hacía la transacción, donde, bueno, yo llevo, no sé, mi arroz de Japón o de China y voy a cambiarlo por, no sé, algunas cosas que vendieron los españoles en ese tiempo. Era como el punto medio básicamente de todo. Era como ir, no sé, a surtirte de zapatos en León o no sé, cosas así. Básicamente era un gran mercado de todo, o al menos de lo que se tenía en ese entonces. Pero al momento de que el Imperio Otomano llega, destruye, cancela la ruta de comercio, los europeos más que nada tuvieron que tener una idea para poder seguir teniendo pues provisiones o este tipo de pues materia prima, por así decirlo, que ofrecía el Oriente. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron, y empezando por el pionero de todo esto, que vendría siendo Enrique el Navegante, originario de Portugal, que curiosamente, pues bueno, es príncipe de Portugal, o fue príncipe de Portugal en esos tiempos, patrocinó muchas expediciones navegando hacia el sur para llegar a la costa de África. Ahora,
Aquí el punto de que dije hace ratito de que una pequeña parte de África es porque en ese entonces los únicos continentes, o al menos los únicos territorios más conocidos que se tenía en ese entonces, era Europa y Asia. Se tenía más conocimiento de qué tan grande era, o bueno, o de qué tan extenso era, pero de África se tenía como un pequeño contexto, que vendría siendo nada más el puro norte, lo que estaba conectado o lo que era más cercano a Mesopotamia. Entonces, de este punto, es el campeón Enrique el navegante, empieza a patrocinar los viajes hacia el sur. ¿Y cuál es su sorpresa? Pues bueno, encuentra África, evidentemente, pero más grande de lo que él pensó que era y que todas las personas pensaron que era. Porque nada más se pensaba que era como lo que se alcanzaba a ver hasta cierto punto, pero viendo todo esto, pues África es bastante grande, es bastante amplio el continente. Entonces pues fue como un gran hallazgo, o bueno, fue como un hallazgo no tan nuevo. Se sabía que existía África, pero no de ese tamaño. Después nos remontaremos al año 1492. Entre estos años, pues bueno, es lo más famosillo que tenemos. Famoso me refiero a la parte de que este nombre, si lo conocen, que vendría siendo Cristóbal Colón. En el año 1492, Cristóbal Colón cree que llegó a Oriente tras dar la vuelta al mundo. Pero lo que en realidad pasó, o lo que en verdad descubrió, fueron las Indias Occidentales, o mejor conocidas en la actualidad como las Islas del Caribe, donde están las Bahamas, donde está pues Cuba, por esa zona. Ahí es donde llegó Cristóbal Colón. Entonces ahí es donde viene pues todo lo que nos hacían ver en la primaria, ¿no? De que cuando llegó con la Niña, la Pinta y la Santa María y todo ese rollo, pues bueno, Cristóbal Colón pensó que le había dado la vuelta al mundo y había llegado a India o a China del otro lado y dijo, bueno, pues ahora sí vengo por mi arroz, pero al final no llegó por nada de eso, sino que descubrió totalmente un continente, el buen Cristóbal. Ya después de los años consiguientes, que le fue, por ejemplo, en 1500, Pedro Álvarez Cabral descubre una parte de Sudamérica, que actualmente es Brasil, y así empezaron a llegar varios exploradores a la nueva tierra, como lo es también del italiano Juan Caboto, que llega a Terranova, que es en Canadá, o también lo que vendría siendo que se descubrieron las Islas de las Especias y Java, que vendría siendo en Indonesia, que sigue siendo parte de donde está, por donde está India, China, que aunque se tenía conocimiento de que era pues el occidente, pues bueno, las tierras asiáticas, pues no se tenía tal vez un conocimiento muy grande. También se empezaron a descubrir varias cosas. Ahora, aún así, aunque se empezaron a descubrir las nuevas tierras, la tierra seguía en incógnita, ya que en los mapas solamente se registraba lo que se encontraba. No salía alguna cosa como, no sé, en ese tiempo todavía no se descubría que estaba tal vez, no sé, Chile o Argentina, sino que fueron todavía un poco después. Pero básicamente todavía en ese tiempo pues se dejaba el mapa en blanco porque se sabía que había tierra, pero era tierra desconocida. Ahora, para importante, la cosa es que la era de los descubrimientos desató dos cosas, que fue nuevos comercios y las nuevas conquistas. Estas cosas ya las sabemos nosotros, como lo que de España conquistó a México, Inglaterra pues Estados Unidos, los franceses allá por Canadá, Portugal ahí por Brasil y así, ¿no? Pero básicamente es más que nada, yo digo que es por el punto medio de la comercialización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las tierras orientales, como por así decirlo, China, India y todo ese lado, ellos transportaban lo que ya se conocía en ese entonces en Europa, que era la seda, el arroz, las joyas, el papel. Y sí, a lo que nos referimos con el papel es de que antes, pues bueno, no había papel de ningún tipo, ni de escritura, ni siquiera para limpiarse, ya saben dónde. Entonces se utilizaban las piedras o los palos o pues por si la emergencia los calcetines, que según yo todavía no existían los calcetines, pero bueno, ese es otro tema. El té, la porcelana, las especias, el perfume, la pólvora, que es muy importante y fue muy importante después en la historia, y el marfil, pero era algo que ya se conocía, aunque era nuevas cosas por los nuevos descubrimientos, entre comillas, porque eso ya se tenía en Mesopotamia. Lo nuevo llegó cuando venía de América, como lo viene siendo los caballos, las vides, las pieles, la miel, los frutos exóticos. Esta parte es muy importante, ya que sabemos que América es muy rico y muy vasto en tierras tropicales, en selvas, en tundras,
O sea, hay bastante riqueza a nivel naturaleza, que es una parte muy bonita de todo esto. Pero básicamente, pues se utilizaba más que nada para llevar a comerciar hacia el otro lado. Pero era cosa nueva, eran cosas que no se veían en Europa ni en Asia. Eran cosas totalmente nuevas. El vidrio, los tapetes y las alfombras de cierta forma y las armas. Pero sobre todo un ingrediente muy importante en las comercializaciones que se hicieron después, ya que era algo muy importante de América, fueron los esclavos. Y fue un negocio muy grande en ese entonces. No estoy hablando que esté bien, de hecho estaba mal, pero fue lo que se utilizó en ese entonces. Y fue lo que trajo la era de los descubrimientos en esos tiempos, donde se transportaba bastante gente en barcos para venderlos como esclavos en la parte del antiguo mundo, como lo fue Europa y lo fue Asia. Desgraciadamente, pues bueno, eso fue lo que pasó. Supieron aprovechar las cosas, pero bueno, es algo que no se aprueba en este lugar. Y lo bueno es que ya no existe eso, o al menos no existe en la mayoría, porque sabemos que aún existe, pero bueno, esos son temas para otra historia. El punto de esto es de que, bueno, si cierran una tienda en tu casa o en tu colonia, pues vas a descubrir otras 20 que había atrás. Básicamente eso es lo que pasó. Cerraron Mesopotamia y descubrieron más lugares para poder hacer más negocio. A final de cuentas, con dinero baila el perro. Y pues bueno, básicamente este sería el tema de esta semana. No está muy largo. La era de los descubrimientos, que data desde los 1420 y los últimos registros como más importantes están hasta 1670. Ya si investigan un poco más a fondo, si les interesó, pues bueno, van a ver que hay muchísimas cosas que sí pasaron más adelante, como de que empezaron a ver las partes de que yo conquisto esto, que se empezaron a pelear por quién se queda por esta parte, con quién se queda con este país o con esta gente. Pero al final de cuentas ayudó a que nosotros pudiéramos aparecer en el mapa mundial de la Tierra. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya pues entretenido hasta cierto punto. También denme chance, estoy aprendiendo a hacer todo esto, estoy empezando a aprender todo esto y espero que pues básicamente les haya gustado mucho. Y pues nada, muchas gracias por escuchar hasta este momento. Espero que les haya agradado, que les haya resultado útil la información y que pues bueno, hayan aprendido un poco, al menos a que cuando vayan a cerrar algo tengan consciente de que pueden iniciar una conquista de alguna otra tierra o de alguna otra cosa. Espero que les haya gustado y pues bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana, seguramente el mismo día, espero. Prometo pues ser un poco más comprometido con esto y traerlo cada semana, porque el siguiente tema es muy interesante y bastante catastrófico también, pero aún así una de las pandemias más grandes que ha tenido la historia. Y no es la de esta actualidad, sino de alguna más pasada. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo Historia en Minutos. Muchas gracias, adiós.